radiomorir.com. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento en que nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a este su programa Mentes Libres. El día de hoy, como siempre, presente los compañeros profesores. José Luis. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes. Mario. Sí, buenas noches a todos. Y Ernesto. Pues aquí con el gusto de acompañarlos. Pues bien, efectivamente, con el gusto de la compañía de todos nosotros, de todos ustedes que nos escuchan, pero pues con el disgusto de que nuevamente nuestros diputados nos las hicieron ahora en lo local. Si en lo federal ya se habían comportado de esta manera, traicionera y poco honesta de parte de los diputados, pues ahora sus compañeros a nivel local no se podían quedar atrás en ese sentido. Y pues este fin de semana, concretamente el viernes, entre jueves y viernes, de manera como dicen los gringos, track, aprovecharon una serie de distracciones para aprobar las leyes secundarias que van a dar fuerza a la reforma educativa en nuestro estado. Dichas reformas o dichas leyes, pues a la hora de estarlas revisando, aunque no, en lo personal su servidor no ha terminado de leerlas completas, ya a primera vista, a ojo de águila, como dicen, ya encontramos varios detalles. Y pues sí, es necesario que platiquemos primero ese detalle general. ¿Por qué se aprueba de esta manera? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué nuevamente a espaldas del pueblo? ¿Por qué cercaron el Congreso? ¿Por qué tenían tanto miedo de que algunos profesores o docentes se manifestaran? Y segundo, bueno, no que muy abierto el gobierno del estado para escuchar propuestas y opiniones. A la hora de estar revisando el texto está tal cual lo transcribieron de la ley federal en este sentido. Pero es que no hay que engañarnos, Aldo. Estuvieron dándoles a tole con el dedo y o eran muy ingenuos o eran muy perversos los líderes que pensaron que se podía negociar con el gobierno. Ellos ya traen un proyecto que no es ni siquiera del gobierno de Peña Nieto, es el proyecto de la OCDE, es el proyecto de Estados Unidos, es el proyecto del Fondo Monetario Internacional, es un proyecto educativo donde ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Ellos quieren obtener una mercancía, un producto fuerza de trabajo, una mercancía fuerza de trabajo acorde a las necesidades del capitalismo actual. ¿Y qué necesita el capitalismo actual? Bueno, pues que los trabajadores no protesten, ¿no? Que sean, como dicen, productivos, competitivos, es decir, que también estén dispuestos a pisotear al otro para subir, arribismo. Entonces, ya lo hemos dicho y lo habíamos analizado y desgraciadamente muchos profesores no lo creen, no hacen un análisis de la realidad concreta en el sentido de que no ven las señales, no ven las tendencias de la educación en México y en el mundo. Y entonces, pues a mí me sorprende pues que siendo las mentes que educan a nuestros hijos, los profesores no se hayan dado cuenta todavía que ese proyecto neoliberal lo van a imponer por todos los medios porque es lo que necesitan ellos. Y sobre todo, una fuerza de trabajo es la que necesitan domesticar, que es la de los trabajadores de la educación. Porque ellos son
en México, el ejemplo de la alfabetización, el ejemplo de la revolución. Recordemos que tanto Vasconcelos como Lázaro Cárdenas utilizaron a los profesores como apóstoles alfabetizadores, y los profesores respondieron con dignidad a esta situación, y queda en la memoria de los profesores, y queda todavía en algunas normales, las raíces de ese proyecto educativo que tenía raíces socialistas, hay que recordarlo. Sí, efectivamente, José Luis. No, estas preguntas que lancé al aire no son, por supuesto, que preguntas que no tengan respuesta o que no sepamos darle a pies con bola al asunto. Pero las lanzo precisamente para esas personas que tú acabas de mencionar, esos ingenuos o perversos que creyeron que de veras nos íbamos a tragar la idea de que el gobierno del Estado les iba a escuchar, y que estuvieron planteando opciones y actividades que al final de cuentas lo único que hicieron fue cansar a los compañeros, hacerles tener falsas expectativas, y que ahora estamos viendo la realidad, ¿o no, Ernesto? Pues sí, argumentar ante los miles de maestros que se manifestaban por las calles de la ciudad contra la reforma educativa, que la vía para poderla frenar era la controversia constitucional, pues francamente era un sueño guajiro, el pensar que un gobierno estatal priista pueda pues establecer o buscar una controversia constitucional a otro gobierno priista también neoliberal a nivel nacional. Entonces lo sabíamos que era simplemente un engaño a la base trabajadora, darle tiempo también para poder aprobarlo, y ¿no? darle desgaste pues al movimiento. Por eso pensábamos que era el jinete que estaba esperando ya el toro que se venía, Sí. que era el descontento. Ya estaba preparado el jinete para ir a cansarlo y darle buenas cuentas a los amos, ¿no? Porque a final de cuentas están tan dispuestos a servirle así de forma tan presta al Estado, que pues ya estaban listos para eso, ya estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y sí, tan es así que, por ejemplo, en el mismo marco introductorio del documento de aprobación, y que sale publicado y que incluso sale publicado el viernes, o aprobado el viernes, perdón, y el sábado ya estaba siendo publicado en el diario oficial del Estado, o como se le denomine, en el marco de la presentación de esa reforma, habla de un proceso de consulta que, bueno, pues hay que ver dónde fue, porque la verdad, o cómo fue la convocatoria, o quiénes estuvieron presentes. Dice... Hubo una pantalla en la pared donde había una doña Chofis que... esa es otra. No, que se supone que estuvieron los profesores ahí viendo como a la Big Brother. Ándale. No, aventándose un discurso, y ahí fue donde participaron los profesores. Sí, el mes pasado en los talleres, perdón, en los consejos técnicos se vio ese video que mencionas. No, mira, en el texto publicado por el Congreso del Estado, dice que se realizó en el 2013, el 19 de abril, en las instalaciones del propio Congreso local, con la participación de 123 ponencias, un foro denominado Reforma Educativa, Corresponsabilidad del Estado, Maestros, Padre Familia y Alumnos. Pero nada más hace referencia a ese foro, más no menciona en dónde y en qué partes y en qué artículos y en qué momentos tomaron de esas 123 ponencias elementos para la reforma o para las leyes secundarias. Y luego más adelante unos renglones más, dentro de esa misma estructura de presentación de la ley, está que hicieron otra serie de foros regionales de consulta denominados la Reforma Educativa en Jalisco, los días 7, 14 y 21 de febrero de este año, donde, fíjense bien, las secciones 16 y 47 del CENTE difundieron mediante su estructura sindical la convocatoria a estos foros. La pregunta es, ¿y quién participó en ellos entonces? ¿Dónde están esas aplicaciones y dónde están esos documentos que se presentaron? Por los profesores que todavía estaban ilusionados en que el Estado iba a escucharlos. Realmente participar en esas convocatorias, vamos a suponer que se hubiera difundido y que realmente hubieran habido algunas propuestas de los maestros, pues es simplemente un proceso que impulsa la misma estructura, tanto sindical como gubernamental, para justificar los cambios. Ellos ya tienen lista su propuesta ya elaborada,
y propician esto para decir sí hubo pues la petición de opiniones, de sugerencias de los maestros, pero en la práctica es una verdadera simulación. Eso ya lo sabemos. Quien tenga un poco de memoria sabrá que ningún maestro pudo haber sido capaz de solicitar o de sugerir cambios en materia constitucional o en los planes y programas o en las condiciones laborales que estamos viendo en esta reforma. O sea, creo que lo podemos entender muy claro, ¿no? Y además, otra cuestión muy importante, ¿a quién se le va a ocurrir, a qué maestro se le va a ocurrir solicitar, por ejemplo, el que se derogue los artículos que hacen referencia al escalafón? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir proponer que se acabe con esta única posibilidad que tienen los maestros para poder ascender? Ya no existe, ya es no que existe ese canal. el que antes era trabajador al servicio del Estado para atender la educación de los mexicanos, ahora es un prestador de servicios profesionales privados. De esta forma el Estado se está sacudiendo su responsabilidad de educar a los mexicanos y se coloca en la precariedad a los trabajadores de la educación. Ya no son trabajadores al servicio del Estado, ahora son prestadores de servicios profesionales. Ya no está considerado como estratégico para el Estado el que esos profesores existan. Ya va a ser de acuerdo a la oferta y la demanda en las escuelas, ¿verdad? Y van a ser profesores o monitores, porque ya tengo entendido que están pensando en la palabra monitor, o sea, un mono que nada más esté enfrente junto a una pantalla, sí. ¿No? Que no tenga ninguna intención de ser un ejemplo moral, un ejemplo como maestro. Y desgraciadamente el cómo se fue corrompiendo y decayendo el valor del maestro también por sí mismo, no les ha permitido ver cómo se va devalorando esa función del profesor, cómo ahora ya nada más vas a ser un monitor, ¿no? Un mono enfrente junto a una pantalla y dictando solamente las líneas que te marcan desde arriba. Así es. Y bueno, y no solo el colmo de los colmos en el sentido de que ya sabíamos que esa burra andaba medio arisca y ya sabíamos que había por ahí un jinete o dos jinetes o tres que se hicieron llamar democráticos y que se montaron en todo este asunto. Pero y que ahora la práctica era antidemocrática. Claro, vos acuérdate que no nos dejaron entrar ni a sus asambleas, pero bueno, el asunto es que todavía se digna el secretario general de la sección 47, el maestro Miguel Rodríguez, a mandar un comunicado en donde en el segundo párrafo, establece que donde ha sido consideradas las propuestas, dice: el día 27 de febrero del presente, la 60ª legislatura del Congreso del Estado ha aprobado la reforma a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, donde han sido consideradas las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, prevaleciendo el respeto a los derechos laborales, prestacionales, profesionales y asistenciales de los trabajadores de la educación, en el marco del fortalecimiento de la calidad de la educación de los niños, los jóvenes y de Jalisco. ¿Qué mayor mentira puede ser esa? Y si así fuera, confesos, ¿no? O sea, el delito ya aceptado, porque aquellos que aspiraban ahorita en estos momentos a una dirección, a una supervisión, ya tienen a quien agradecerle que ya no van a poder aspirar a eso. Ya tenemos quien dice que ya propuso eso. Tómenlo en cuenta, los maestros que esperaban alguna vez lograr algo más, ¿a quién le tienen que agradecer? Oye, pero fíjate, además, bueno, por una parte queda derogada lo que es la ley de escalafón. Por otra parte, la ley de la inamovilidad, pues que plantea el asunto, o era quien estipulaba, el artículo que estipulaba, o la ley más bien que estipulaba, que un maestro no podía ser removido de su espacio de trabajo, pero también que no podía ser despedido. Entonces, en esos dos elementos nada más, fíjense el gran golpe, pues. Las consecuencias, Mario, ¿cuáles serían? Oye, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, las consecuencias es de que, por ejemplo, ahora ya no perteneces ya no tienes una adscripción a un centro escolar, ya eres parte de un sistema educativo que en el momento en que el sistema educativo sienta la necesidad
entre comillas, pues de que en algún otro lugar se requieren tus servicios, nada más te va a informar, ¿sabes qué? Ya no te presentas en tal lugar y te presentas en otro. En la cuestión esta de que van a hacer 3 evaluaciones y a las 3 evaluaciones los maestros que hasta el momento están contratados no van a ser despedidos, así se establece, no van a ser despedidos, nada más van a ser removidos a una función distinta, administrativa. Pero en ese caso, imagínate que se te plantea de que estás trabajando en Guadalajara y ahora te vas a ir a trabajar a Autlán. Que le caes gordo al jefe de sección, por ejemplo. Imagínate, y aparte el ajuste salarial que conlleva esto, porque también aquí establece que hay aspectos que regula la ley del servicio profesional docente y hay otros que la regula la ley en lo laboral, o sea, de la última reforma laboral, donde establece que de aquí en adelante los trabajadores, al cambiarlos de puesto, de función, también se les va a ajustar el sueldo. Pero fíjense, estaba notando una situación. En la nueva ley quedan derogados el artículo 30, el artículo 35, el artículo 39 y no sé si se me pase algún otro. Les voy a dar lectura. Artículo 30 habla de lo siguiente, dice: el personal docente encargado de este nivel educativo deberá contar con un título académico que lo acredite como profesor. Queda derogado. Derogado el 35, que dice: el personal docente encargado de este nivel educativo deberá contar con título de profesor o licenciado. Quiere decir que ya no artículo, requieren título artículo 39. Mando a mi compadre. Artículo 39. Los docentes que se adscriban a los planteles de educación secundaria y bla, deberán cubrir el perfil profesional requerido para el nivel por las autoridades educativas competentes. Estos 3 artículos establecían y reglamentaban que cualquier docente en funciones debe de contar con un título. ¿Por qué fueron derogados? Porque entonces ahora no se va a requerir un título que cuente con el perfil de docente. Esto es, la amenaza que dijeron, o más bien la advertencia, la cumplieron cuando dicen: vamos a abrir la oferta, pues, no tan solo para que alguien que está preparado con una preparación pedagógica pueda funcionar como maestro, sino cualquier persona que vaya. Monitores, exactamente, lo van a mandar a nivel técnico, cualquier persona a lo mejor que cuente con estudios mínimos o por lo menos de una profesión diferente, que fuera psicología. Pero es que tiene un sentido más que comprometido con la calidad educativa, porque cómo podemos pensar que alguien que no está preparado en el ámbito pedagógico, didáctico, pero qué tal si es un compromiso social importante, administrador, como es el perfil del maestro, ¿cómo pensar que alguien que no tiene esa preparación va a poder desempeñarse mejor que un maestro? Lo que tiene esto como propósito es económico, así como cualquier otra mercancía, y tú lo sabes bien, José Luis. Así ¿verdad? es. Al abrir a cualquier persona con cualquier profesión o no teniéndola, que pueda cubrir una plaza de maestro, quiere decir que va a ampliarse más la demanda, pues, de este tipo de empleos, ¿no? Hay más oferta. Hay más oferta de trabajo, de fuerza de trabajo. Y esto implica que... Y que era compleja y ahora es simple, ¿no? Sí. Era compleja, ahora es simple. Sí, así es. Y además es destrucción de valor, porque muchos profesionistas que no tienen empleo actualmente, mucha gente que tiene capacidades más allá de la media, y que está siendo desperdiciada por el sistema, y todos estos profesores y profesionistas que van a correr de Pemex, del Seguro Social, es inversión de este pueblo, ¿verdad?, histórica, conocimientos acumulados, herencia cultural que está siendo destruida. Se está embruteciendo al pueblo mexicano cuando se está desempleando a los que tienen trabajo complejo, fuerza de trabajo compleja, como son los profesionistas, como son los maestros, como son todos aquellos que tienen un nivel más allá del medio, del técnico, que sí. ¿no? Entonces, lo que están haciendo en México con el proyecto neoliberal es destruir, por un lado, nuestros recursos naturales, nuestra infraestructura, nuestras riquezas materiales, también están destruyendo nuestros valores morales, están destruyendo nuestros valores de identidad, están destruyéndonos como mexicanos. Y ese es el objetivo, ¿no? Para que nos diluyamos en este gran globo, en el sentido del internacionalismo de estos carajos, ¿no? La globalización. La globalización, así es. O sea, un ser humano abstracto o con una mentalidad fuera de la realidad, ¿no? Y mira, yo les comento un hecho concreto.
Pues ya saben que andamos en la cuestión de buscar la chamba porque seguimos despedidos en colegio de bachilleres, las nuevas autoridades están ciegas, sordas y mudas al respecto, pero fíjense que me topé con la búsqueda de un espacio de trabajo en estas escuelas o estos institutos o no sé cómo llamarles, donde te preparan supuestamente para ayudarle a los muchachos a presentar el examen de ingresar a la universidad o a la prepa. Y se me hizo muy curioso que ahorita que lo están mencionando me enlazó. A la hora que fui a estas escuelas, fui por lo menos a 3, para preguntar cómo estaban las condiciones laborales. Lo que me decían era que no se necesitaba de ser título, ni profesionista, ni tener experiencia, ni ser nada. Con que yo aprobara una serie de 5 exámenes que me iban a hacer, que yo diera una clase frente a ellos para evaluarme, y después ellos me capacitarían si me dieran errores. Con eso era suficiente para que yo pudiera estar frente a un grupo y ayudarle a los muchachos a contestar sus exámenes para presentarse a la universidad. Hacia allá van, hacia ese sentido que ya estamos viendo en la iniciativa privada, hacia allá nos llevan también en la educación pública. Ernesto, que no te oyes bien en tu micrófono. Oye, fíjate, estoy encontrando que también el artículo 52 de la ley de educación anterior fue derogado, igual el artículo 52, que decía lo siguiente: el personal que labore en este tipo de instituciones deberá acreditar su preparación de acuerdo a las funciones que desempeñe. Si el personal tenía que acreditar su preparación, ¿por qué fue derogado? Porque ahora no va a acreditar su preparación, no va a haber necesidad. Pero de entonces todo el discurso de la calidad, ¿en dónde queda? ¿Dónde queda? no, pues son puras esto... pinches mentiras, perdón. No, puras así, mentiras. mira, es que esas palabras así como la que omitiste sale del corazón porque de verdad se siente uno engañado. Bueno, uno que es crítico nunca resulta más bien engañado. Coraje de que los compañeros no lo vean. Exacto, o sea, como gremio, pues, sí han engañado a muchos, ¿verdad? Y cómo ha caído nuestro propio valor de nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo nosotros nos devaloramos como educadores. Y otro aspecto también, no sé si ustedes lo han notado, porque pues de manera muy pomposa al aire se grita, los derechos de los maestros van a ser respetados. No lo dudo, pero ¿a cuáles derechos se refieren? ¿Y a cuáles de los maestros? Porque si se refieren a los derechos de la antigua ley, entonces sí estaría yo pues muy contento, pero lo cierto es que se refieren a los derechos, a los residuos, a los que ya les quitaron, ¿no? O sea, a los derechos que les dejaron. No, me refiero que pues ahora sí tenemos derechos, con esta nueva ley sí tenemos derechos a ser evaluados, ¿verdad, Mario? Ser evaluados. A poder opinar, pero en privado. A contestar Sí, pruebitas en lugar de dar tu opinión en un taller o curso que nos estén dando. Bueno, miren, ya hay algunos saludos. Alma nos manda saludos. Martín, saludos al programa. Rubén, saludos. Elena dice, saludos. No podía ser distinta la reforma educativa local a la federal. Choifet lo llamó armonización. Vasconcelos también hizo lo suyo con aquel proyecto de integración y homogeneización. No era educación socialista, era nacionalista. Y Solorio nos manda saludos. Muy bien. Pues así están las cosas, compañeras, compañeros. La verdad es que sí necesitamos y les hacemos el llamado a que abran los ojos, a que analicen esta reforma. Este comunicado que medio les leí un párrafo nada más con respecto a lo que menciona el secretario general del CENTE. No se lo pueden creer, compañeros. La verdad es que la ley dice todo lo contrario a lo que ellos están pregonando a los 4 vientos. Ustedes revisen la ley. Ahorita Mario ya nos hizo favor de leer los artículos que fueron derogados, artículos que ya no están en funciones y que por lo tanto esos derechos ya no existen, ¿no? O esas obligaciones. Y esas condiciones mínimas para garantizar que alguien encargado de la educación de los niños en este país pues esté sensibilizado para ser profesor, no nada más sea una máquina. Me imagino, por ejemplo, en la dirección a una persona que no vea a los niños como lo que son, sino que trate de hacer un negocio, ¿no? Que trate de ver una escuela como empresa y que trate de obtener un producto, un tipo de niño que él considere que es el adecuado, ¿no? Por sus características, pues, que no son precisamente las de un pedagogo. Pues sí, mira, y aquí parece que se usa una de las estrategias de manipulación masiva, que es dirigirse al público como
criaturas de poca edad, ¿no? O sea, hablarles como niños y decirles, entiéndalo, o sea, la verdad, ¿a poco no han descubierto las bondades de la reforma educativa? Tus derechos están pero respetados, no te preocupes, mijito, mira, ya aquí lo dice, mira, se van a respetar los derechos, y te lo dan dirigido y luego te dicen, es que no lo puedes entender porque esto es muy complejo, pero así está, no te preocupes, y te pueden dar tu palmadita, pero es verdaderamente una ofensa a la inteligencia, porque obviamente sabemos leer y podemos nada más con una simple lectura de la nueva ley darnos cuenta de las grandes falsedades que se nos intentan poner como verdades, ¿verdad? Repite una mentira 1000 veces, ¿no? Esa es una de las leyes, una de las reglas del nazismo, y pues les ha funcionado. Desgraciadamente parece ser que hasta que no les llega el agua a los aparejos. Hay que recordar que aquí en Guadalajara, gente que no se había movido para nada en protestas, como la gente de los mercados, como los comerciantes, están haciendo manifestaciones para tratar de lo de la reforma fiscal, la reforma hacendaria. Entonces, yo creo que no tarda esto en obligar a la gente a salir a la calle. Mira, yo no sé, José Luis, la verdad es que será que también uno ya está vacunado a veces con esas acciones. Sí es necesario que impulsemos este tipo de movimientos, este tipo de actitudes del ciudadano, que ya se busque la manera de expresarse, que busque la manera de decir aquí estamos y de exigir pues que ser escuchado. Pero la verdad es que también vemos que se aplica la política del avestruz. O sea, yo escondo la cabeza y creo que no pasa nada, cuando la realidad es que ya se nos está viniendo el mundo encima en ese sentido de las reformas. Tampoco podemos ser catastróficos en decir que ya se acabó todas las oportunidades. Precisamente la intención de este llamado es para abrir los ojos, para poder buscar alternativas y encontrar la manera de organizarnos y dar la lucha para defendernos. No, como diría Güeri, ¿no? Que ahora lo extraño porque no está aquí en el chat, pero como él diría, ya olvídense, ya se perdieron todas esas derechos del Estado nacionalista. Bueno, pero entonces hay que construir algo nuevo, si fuera así, ¿no? No, pero ¿qué queda entonces, no? Nada, entonces hay que construir algo y tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y a partir de qué? ¿A partir de nada? No, pues por supuesto que no podemos tener desmemoria, ¿no? Hay una historia de un pueblo que se hace concreto, más bien que se plasma en derechos, en constituciones. Esa historia, y hay que recordar que en México el pueblo mexicano le arrancó una serie de artículos a la burguesía, ¿sí?, que permitieron que el tipo de gobierno en este país fuera revolucionario. Sí. Y hay que entender que a principios del siglo XX el primer experimento socialista pues fue la Unión Soviética, y México no tenía los intelectuales, no tenía la teoría, estaba todavía muy lejos Europa, sí, ¿no? Pero el pueblo arrancó un artículo 3º constitucional, arrancó un artículo 27 constitucional, un 39 constitucional, donde dice que la soberanía radica en el pueblo, un 130 de la separación de Iglesia-Estado y un 123 de los derechos laborales. Esos no los otorgó graciosamente la burguesía, eso claro, los ganó el pueblo. Se arrebataron, ¿no? Se arrebataron con la lucha, con la sangre, con la fuerza de los trabajadores del campo y de la ciudad. Ahora que hayan aprendido a corporativizar a los trabajadores en este periodo histórico del siglo XX, que se hayan corrompido las estructuras de los trabajadores y de los campesinos, que sí, los mismos gobernantes hayan ido perdiendo poco a poco su nacionalismo y su concepto de revolución. Uh-huh. Hace rato Elena decía, José Vasconcelos no tenía proyecto socialista. No lo tenía, pero sí tenía un proyecto de socializar la educación, y el de Lázaro Cárdenas sí era expresamente socialista. O buscaba hacerlo, ¿no? Y si tú revisas los proyectos de gobierno
desde Plutarco Elías Calles, se utilizan las mismas herramientas que utilizaban en la Unión Soviética, la planeación quinquenal. Sí, o sexenal en este caso. Sexenal no, era todavía de 4 o 5 años. Eran de 4, sí, porque cierto. hasta Lázaro Cárdenas lo hizo Se de cambió 6 a años. 6. O sea, aunque no se dijeran socialistas, estaban utilizando herramientas socialistas. Sí. O sea, no porque no se dicen las cosas, no son. Habría que plantearnos qué preferimos, que se diga socialista y que en No los lo hechos sea. no lo sea, o que aunque no se diga socialista lo sea. En ese instante lo está intentando, O ¿no? sea, ¿qué es lo Consolidarlo. concreto? ¿Qué es lo concreto? Ujú. ¿Es más importante lo abstracto? ¿Es más importante lo concreto? Yo creo que es más importante si en la realidad alguna iniciativa socializa el conocimiento, socializa algo, bueno, pues eso es socialismo, no necesita decir, somos socialistas, ¿verdad? Ujú. Pero en cambio, si el otro dice, yo soy socialista, pero defiende sus ideas como si fueran propiedad privada, Sí. pues yo cuestionaría, Pues cuestionaría ese es un socialismo. tema polémico, ¿no? Así Para es. algunos nos parece que el intento de aquel periodo fue un capitalismo de Estado, pero bien, no vamos a profundizar en ese tema ahorita. Para continuar con el tema educativo, que es el vigente y que es el nuevo, ¿no? Es ahorita el tema de los maestros que nos preocupa, bueno, qué más nos va a golpear con esta reforma, o qué hay de cierto de que se respetan nuestros derechos, o sea, porque la verdad muchas veces sí nos mueve el tapete y vienen y nos dicen, no, tus derechos se van a respetar, y volvemos a caer en la misma, con la esperanza, pues, de que esto sea así. Mira, ¿sabes qué creo en esto también? Que necesitamos como la retroalimentación de los profesores. Yo siento que hemos estado repitiendo hasta el cansancio las consecuencias de esta reforma educativa, Sí. ¿no? Y a mí me gustaría ver reflejado, por ejemplo, en el chat, opiniones de los profesores, ¿no? Que nos dijeran, no, es cierto, están locos ustedes, lo que está pasando es bien chido, ¿no? Y bueno, pues que nos pongan a parir chayotes, como se dice. Pero desgraciadamente no hay, nosotros repetimos y repetimos y se cierran. Y se escucharlo, cierran, y no dicen nada, José Luis. así es. Entonces, porque ¿qué más podemos decir, Ernesto, de la reforma educativa? ¿Qué más podemos decir que no hemos dicho Pues ya? tal vez muchos no están hablando porque no ven una verdadera opción de organización. O sea, ya se está sentando en la cabeza de muchos que la efervescencia que vivimos hace algunos meses en Jalisco realmente fueron puros fuegos artificiales, ¿no? Entonces, tal vez la oportunidad que tengamos de avanzar en una unidad, aún con las diversas formas de interpretar la situación, pero que coincidan por lo menos en algún elemento de que sí nos está afectando la lucha, que sí nos está afectando la reforma educativa, pudiera esto ayudar a hacer un tipo de esfuerzo común de distintas vertientes. Pero a ver, Ernesto, ¿no? como dice José Luis, y ahorita revisando el chat, ya llevamos media hora platicando, los comentarios son de un público que agradecemos mucho su tiempo, su espacio, pero son los que han estado constantes, pues. No vemos nuevos compañeros en el sentido de que se digan maestros y nos digan sus opiniones, como lo está planteando José Luis. Hay otro chat más y dice 2, el socialista es lo que sigue. Ok, es lo que sigue. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde le vamos a hacer? Ya lo está planteando Ernesto, ¿no? La organización. Pero ¿y por qué los profes no hablan? ¿Por qué los profes, como bien dices tú, José Luis, cuando vamos, les platicamos cara a cara en la escuela, les damos copias de la reforma, les explicamos el artículo fulano, te miran, te ven con cara de what, o con cara de ya vino este cabrón a fastidiar, en lugar de ponerse a estudiar, chihuahua, en lugar de ponerse a agarrar el libro y leer? No quieren leer los profesores, como los médicos no quieren tomarse la medicina, pues entonces se los merece. profesores no quieren leer, no quieren abrir los ojos. Bueno, mira, una de las cosas es que el compromiso social del maestro realmente no es social, el compromiso ha sido individual, pero fíjate, dentro de términos individuales, por lo menos deberías de luchar por tu empleo. Por tu derecho. Ajá. Por tu derecho a tu empleo, y ni siquiera estás haciendo eso, entonces ya Bueno, no es hay ni social, anécdotas. ni siquiera individual. Sí, porque pensar también, oye, la tendencia es a que se pierda la gratuidad de la educación, o sea, la afectación a la educación pública ya es una realidad con esta ley, ¿verdad? Es saber que nuestros hijos, tú como trabajador puedes perder tu trabajo, pero aparte los hijos van a llevarla porque va a haber una escuela que va a costar
y que va a tender a ser cara y que va a dejar al margen a muchos, entre ellos a nuestros propios hijos, y los nietos también la van a vivir. Entonces nuestra apatía a resolver nuestra propia defensa le va a afectar a las nuevas generaciones, y entre ellas están nuestras familias. Quiere decir que aunque actuaras por defender el derecho de tus hijos y de tus nietos, aún así todavía estás actuando de manera egoísta, ¿no? Nada más para ti y para tu familia. Bueno, pues ni eso estamos siendo capaces de pensar, ¿no? Que podemos hacer algo aunque sea por los tuyos. Yo quisiera comentar otro aspecto. Por ejemplo, uno de los artículos que quedan derogados es el artículo 109. Este artículo 109 estaba dedicado al aspecto de la evaluación y decía que la evaluación se efectúa por plantel, personal, zonas o regiones, y sus resultados tendrán fines, y lo dice, los fines son detectar los problemas técnicos, pedagógicos o en general que afecten o influyan en el desempeño educativo, y el número 2, efectuar el diagnóstico que permita la planeación correcta para buscar la excelencia educativa con la participación de la sociedad, tal como lo establecen los lineamientos de los consejos de participación social en educación. Bien, el artículo 129, entonces, dedicado a ver la evaluación como una cuestión formativa, como una cuestión de diagnosticar que se estén haciendo bien las cosas, se suple, se quita, se deroga, y en su lugar se establecen a partir del artículo 237, que pertenece de ahí en adelante a lo que es el capítulo 8 de esta ley, que se refiere al asunto de la permanencia en el servicio. Si te pones a dar lectura a todos estos, ya cuando está hablando del aspecto de evaluación, lo está tomando ya como un elemento para que el maestro pueda permanecer. Entonces, lo que era la evaluación de la educación, de nuestra función social, que es la de educar, se pasa a ser una evaluación nada más de control de calidad del maestro para ver si va a permanecer en el servicio, y en todos los momentos es persecutorio, porque analizándolos de fondo, todos hablan de que si no cumples con esa evaluación, que si no pasas esa evaluación, vas a ser despedido. Bueno, ¿y la calidad educativa? ¿Y la evaluación que se tiene que hacer al sistema, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, dónde quedaron? Y se sustituyen y se dirige toda la fuerza de esta ley en contra del maestro para buscar la manera de despedirlo. Sí, efectivamente. Hay un par de comentarios aquí. Yo sinceramente no entiendo de Elena. Dice, ahora la raza cósmica es socialista. No pregunté, afirmé. Es mi postura. Como conductores de un espacio plural deberían de estar abiertos al debate. Qué fácil anular un comentario desde el micrófono. Para eso es el chat, para nutrir el espacio. Y dice, yo también he estado de ese lado. Si quieren lograr más audiencia, deberían comenzar por vincularse a esta. No entiendo. ¿A qué se refiere? Pues ¿En ¿será qué momento? que no le gustó que critique su anterior comentario? Bueno, yo solamente decía... Bueno, espérame. Weri dice tarde, pero sin sueño, y 3.0, ¿a qué te refieres, Elena? Bueno, fíjate, él tampoco entiende a qué se refiere. Bueno, perdón si herimos susceptibilidades, ¿verdad? Pero de que era educación revolucionaria, y que estaba socializando la educación, Vasconcelos. Y lo de la raza, hay que también entender que Vasconcelos tiene un proceso de deterioro de cuando fue revolucionario a después. No era ninguna intención de descalificar, sino simple y sencillamente puntualizar, porque pues porque así fue, ¿no? O sea, se socializó la educación. Bueno, yo plantearía, como hace un rato lo decía Ernesto, me parece que ahorita el tema es hablar sobre el asunto de esta reforma que nos está pegando, y ¿por qué no? Vamos organizando bien ese pequeño análisis y debate sobre el asunto de Vasconcelos y discutir precisamente cuál fue su papel. Sí, algunos consideran que no fue del todo revolucionario, otros que sí, pero bueno, lo podemos discutir con elementos y como lo plantea Elena, ¿no? Respetando los puntos de vista de cada quien. Bueno, es que son parte de lo que deberían de estar debatiendo los profesores, ¿no? O sea, ¿cuál es la raíz de la educación en México? O sea, ¿qué papel jugaron los diferentes educadores, ¿no? José Vasconcelos, no se puede negar su aportación a la historia de México, aunque al final se haya convertido en un hombre de ultraderecha, pues. Sí. Pero finalmente tuvo una obra y logró desarrollar, apoyó al desarrollo, por ejemplo, del muralismo mexicano.
Y independientemente de ideologías, me parece que tiene que resaltarse ese tipo de acciones, o los vas a borrar de la historia, así como borraron a Trotsky de las fotografías donde estaban nomás Lenin y Stalin, ¿no? Bueno, insisto, ese puede ser el debate, José Luis, en otro momento, y efectivamente hay que tomarlo en cuenta. Yo no coincido plenamente con lo que estás planteando. Yo creo que si un individuo en un proceso de desarrollo aplica cierta estructura, pero luego modifica y se pasa del otro bando, definitivamente ya no tendríamos ni siquiera por qué avalar lo que estuvo haciendo en un principio, pero bueno, eso es lo que hay que discutir, eso es lo que hay que tener elementos, y eso es lo que hay que plantearse en un pequeño debate. Yo sigo insistiendo aquí, ¿qué más podemos encontrarle al asunto de la reforma? ¿Qué más le ven a los documentos que presentó el Congreso del Estado? ¿Qué otras actitudes o modificaciones nos van a hacer daño en el proceso de esta reforma? Y como decía José Luis hace un rato, y yo lo reafirmo, pues profes, a platicar. Este espacio es para ustedes, este espacio es para que lo aprovechen. Y si, como ahorita Elena nos hacía un comentario que sentía que no le estábamos dando el espacio a su comentario a la vez, al contrario, este es espacio para todos. Se abre el micrófono, se abre el chat, y estamos dispuestos pues a discutir, a platicar, a analizar. Y queda pendiente este debate con José Luis sobre Vasconcelos y otros asuntos históricos. Y bueno, ¿qué más podemos decir al respecto de este tema? Oye, otro aspecto que quiero señalar, por ejemplo, cuando habla del asunto de la permanencia de los trabajadores de la educación, por ejemplo, lo sujeta a lo que son 3 evaluaciones. La primera evaluación, que bueno, amenazan, es en el ciclo escolar 2015-2016, le seguirían 2 más, 12 meses despaciadas una a otra. Estaríamos hablando que para el ciclo escolar como 2017-2018, el que no haya pasado 3 evaluaciones, dice en una serie de artículos, será separado de la función pública sin responsabilidad para la institución. Estamos hablando que los maestros en servicio, supuestamente en un transitorio, no van a ser despedidos, nada más van a ser reubicados. Pero todos los trabajadores que ingresen a partir de la publicación de esta ley, si se van a someter a una evaluación de 3 ciclos escolares, fíjense el gran retroceso, trabajar 3 años completos para que de pronto te digan, ¿sabes qué? Adiós. No pasaste las evaluaciones, adiós, sin ninguna obligación del Estado, sin indemnización sin alguna. Ninguna indemnización. Precarización absoluta. En la calle. Exactamente, hasta dónde llegamos, el grado de explotación, la pérdida de derechos para todos aquellos que escuchan de pronto en la televisión donde dicen, es que la reforma laboral va a generar empleos, va a crear productividad, vamos a tener un crecimiento económico. Bueno, también han dicho que iba a bajar el precio de la gasolina y nada se da. Pero entonces, ¿cuáles beneficios van a ser si se supone que en la ley anterior laboral, a los 28 días, si no recuerdo mal, adquirías la planta, después de 28 días, ¿sí? Sí. Adquirías ya la planta. Estamos hablando que aquí vas a trabajar 3 años y que en una evaluación a modo, que no vas a saber si realmente pasaste o no pasaste, de pronto se te informe, adiós, sin ningún derecho para que recibas una indemnización, pues entonces, ¿en qué condiciones quedamos ya ahora los trabajadores? Yo diría, ¿pero a qué invitamos a los profesores? A ver, ¿cuáles son los actores en este momento? Las diferentes organizaciones magisteriales, ¿qué ofrecen? Y nosotros, también nuestra responsabilidad es ¿qué ofrecemos? O sea, claro. En todos, en colectivo, no solamente los que estamos en este micrófono, sino ¿qué tenemos que hacer? Yo sí les preguntaría, compañeros, ¿no? A ver, ¿cuáles son las opciones que hay? ¿Asamblea democrática magisterial? ¿Ha sido efectiva? O sea, los maestros que nos escuchan pueden pues hacerse su propio juicio, analizar la posibilidad que tuvo esta efervescencia de hace algunos meses y cuáles son los resultados con ese liderazgo indudable que hubo en su momento, ¿verdad? Pero con deficiente
escasa limitaciones o nula. muy claras, ¿no? En el discurso, limitaciones muy claras en el análisis, ¿no? Así es. O para algunos puede ser muy efectivo, pero yo me cuestiono, ¿verdad? Ese es el balance que tiene que hacer el gremio, de ver si estos son los resultados que esperamos, si es el tipo de dirigencia que requiere para poder detener este embate a los derechos de los trabajadores. Es que fíjate, yo lo he estado analizando desde que apareció el PRD, por ejemplo. Se trata de cambiar a este país y resulta que los que vienen a cambiar este país tienen las mismas prácticas de los que queremos cambiar, ¿no? Entonces, cuando tú analizas cómo decidieron su dirigencia los profesores, ellos prefirieron una dirigencia que no se confrontara con el Estado, prefirieron una dirigencia que negociara, ¿no? Que platicara, que les diera esperanza, pero que sobre todo no los obligara a salir a la calle, que no los obligara a estudiar, a prepararse, que les diera palmaditas en la espalda y les diera tranquilidad, que no creyeran que iban a perder sus derechos. Ese tipo de dirigencia fue la que decidieron tomar. Y por el otro lado, a los otros grupos, al movimiento Bases Magisteriales, al movimiento independiente de trabajadores de la educación, pues los señalaron, ¿no? Los estigmatizaron como que, estos que están... ¿Por qué? Porque los profesores están acostumbrados a una estructura política, a una forma de relación política en la que dependen totalmente de su líder, y que si su líder les dice, no te preocupes, yo te voy a arreglar por algún cochupo, por algún medio corrupto, pues se lo arregla y ya, y así se soluciona. Yo no creo que el futuro de la educación esté por ahí. Desde el momento en que eligen sus dirigentes, eligen también cuál es el ejemplo y hacia dónde quieren ir. Desde el momento en que eligen dirigentes que tienen una limitación tan grande en el análisis de la realidad, pues las limitaciones también de sus resultados ahí están a la vista. Entonces el llamado sería a que no busquemos la cosa fácil de que, yo te hago el amparo y ya olvídate del caso, ¿no? ¿Qué es lo que buscan muchos profesores? Nomás que es más, están dispuestos a pagar lo que sea, pero ellos no se quieren mover nada. Así es, ¿no? A veces ni siquiera ir a firmar el dichoso amparo, ¿no? Oye, si tú lo firmas por mí o algo por el estilo, pues dices tú, ¿cómo es posible? Pero mira, va a ser una sacudida ya el efecto que va a tener esta nueva ley. Yo espero, tengo confianza en que la realidad va a ser la que va a despertar a los maestros, y espero que seamos conscientes, que podamos construir la forma y la estructura organizativa con la figura que el mismo gremio considere conveniente, a fin de podernos unificar en un solo esfuerzo y detener la aplicación de una ley nefasta que no solamente afecta los derechos de los trabajadores, sino que también tiende a afectar la calidad de la educación, con maestros más explotados, con maestros más agotados, con menos salarios, con menos seguridad, con más estrés, ¿verdad? Porque quiero decirles que la educación es una de las profesiones que más genera estrés, y con estas condiciones laborales que califican de más competitivas, que nos confrontan unos a otros, creo que no va a ser soportable. No nos queda otro camino a los maestros más que solidarizarnos, entender la realidad como es, y por lo menos si tenemos unidad. Así es, si tenemos distintas perspectivas, bueno, hay que ver en qué aspectos sí coincidimos y sobre de ellos fincar una unidad que nos permita hacer frente. Creo, Ernesto, profes, que la opción que podemos tener al frente es informarnos, analizar la reforma como está para saber en dónde estamos parados, organizarnos. Tenemos que plantearnos esa organización, salir a la calle y luchar. Eso no podemos esperar a que lo haga nadie más, y plantearnos una propuesta alternativa, trabajar en propuestas alternativas de educación, porque no nos va a quedar de otra. Tenemos que arrebatarle nuevamente a la burguesía, al gobierno, a la estructura que está aquí, arrebatarle los derechos de los trabajadores que ellos nos están quitando ahorita con un plumazo. Y bueno, nos quedan ya solamente unos segundos, entonces nos despedimos. Por aquí hay un par de comentarios más.
No piensen en la asamblea magisterial, pensemos en nuestro proyecto, si es que tenemos proyecto. Sí, sí lo hay, sí, güey, sí hay proyecto. Elena deja otro comentario, a informar más, menos juicio. Datos prácticos de otra forma y cómo están condicionado el público, perdón, no lo leí bien. Datos prácticos, de otra forma y como está condicionado el público, se pierde el mensaje. Gracias, Elena, por el comentario. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Sí hay opción, sí necesitamos dar la lucha y organizarnos y conocer bien lo que nos espera y lo que hay que dar. Entonces, maestros, hay que construir ese nuevo proyecto de unidad, ¿verdad? Auténticamente con procedimientos democráticos que incluya a todos. Oye, yo quisiera terminar con una frase de Paulo Freire, que dice: alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su propia palabra. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. radiomorir.com